Bueno, hombre, ¡Qué ganitas! qué bueno. Hola, Olga, bonica. Hola, guapo. ¿Qué Bueno, tal? molt bé. Se me hará un poquito raro hablar en castellano contigo, Olga. Me parece que esto es hacer un cruce de mente importante en pensarlo en catalán y Bueno, hablarte en vuestros castellano. acentos al poder. Venga, pues nada, Olga, muchas gracias de que estés aquí. Estoy encantadísimo, molt, Qué molt, bien. molt agraït. Estoy súper feliz. Y para los que no te conozcan, pues bueno, Olga es colega, es una persona súper sensible, se dedica a las constelaciones, a la visión sistémica, al acompañamiento, una tía súper currada, un encanto de mujer, sabe acompañar de una manera increíble, de una capacidad impresionante de acompañar a la gente que la envuelve y también de dar alegría, Olga, que eso también es una gran virtud tuya, porque no solamente acompañar desde la pena, y también para mí es una de tus grandes virtudes. Y nada, si quieres decir Qué algo de ti, bien, Olga, yo qué bien. encantado. Compartes lo que quieras de ti. Bueno, que no se flipen, que te ha cogido un ataque de amor, que yo todo sé. Es lo que siento. Ser coherente con lo que uno siente. Eso es súper importante también. No, bueno, te agradezco un montón, me apetece un montón hacer esto juntos, compartido, o sea, bueno, que espero que todo el mundo disfrute, que hagan Gracias. preguntas si tú les das opción, que yo, o sea, pienso para mí es un placer, ¿no? Desde hace muchísimos años que nos conocemos, desde las Ajo, formaciones de sistémica, yo conozco ajo. también tu profundidad de trabajo y tu profundidad de acompañamiento y bueno, o sea, me siento como en casa aquí contigo y creo que Gracias, Olga. podemos aportar aquí a Mm, fuego. Conozco nuestras dos partes, las que compartimos los dos, la amable, la exacto. amorosa, la de la Mm, fuerza, la rebelde, ¿no? Y yo exacto, estoy exacto. con todas aquí para que tú me lleves hacia donde crees que podemos viajar, que la gente disfrute hoy un montón. Mira, a mí me gustaría mucho, Olga, que compartieras desde tu visión, desde tu experiencia, desde... Tienes también la gran suerte que haces un curso de constelaciones con muñecos y está claro que también lo has petado. Um, a mí me gustaría mucho que compartieras um, cómo se ha de responsabilizar la persona que va a constelar. Porque a El veces la cliente, persona va a constelar, el cliente, sí. Porque en muchas ocasiones las ¿vale? personas piensan que ir a constelar les va a arreglar toda la vida y todo va a cambiar allí, ¿no? Y sobre todo, como tu Sí. visión de la responsabilidad del cliente. Vale, mira, tú y yo nos conocemos de nuestra formación en constelaciones en sistémica Mm, sí, y para mí las constelaciones han sido una herramienta terapéutica en primera persona brutal y de trabajo también brutal, ¿no? O sea, me parecen una herramienta increíble en profundidad y por eso mismo de una responsabilidad alucinante parte de los dos, del profesional y del cliente, ¿no? Creo que Frido, en los dos lados, como clientes y como profesionales, de un exceso de terapia breve, de enfoque de terapia breve. O sea, la constelación se puede hacer en un enfoque de terapia breve. Me voy a un taller, no conozco al profesional, pero me entrego completamente, hago una sesión, mm, desaparezco y yo elijo como cliente hacer solo un taller en el que eso puede tener una incidencia a un nivel de profundidad alucinante, ¿no? Para mí eso es una irresponsabilidad, o sea, yo las amo, las constelaciones más y en las formaciones en ciencia interior soy cata de solo dentro de un proceso acompañando, es el momento de hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque una constelación la mayoría de veces habla de una herida de trauma y una herida de trauma necesita un momento específico para ser abordada, ¿no? A mí mi totalmente. historia de trauma y mi ejercicio profesional
pero sobre todo eso lo he aprendido desde mi historia de trauma, ¿no? Y que yo lo constelé, ¿no? Y aprendí muy claramente para mí no era el momento, ¿no? Entonces, para mí esto es sagrado ahora. Y creo que es un ejercicio de responsabilidad conjunta entre el terapeuta y el cliente, ¿no? Dos visiones. Una, que sea proceso en lugar de que sea terapia breve y me salgo y ya no estoy en manos de nadie y después no tengo las herramientas personales de gestión emocional, de gestión del presente, de autocuidado, para poder sostener yo en mi vida lo que eso ha representado, ese movimiento que se da en la constelación, que es maravilloso, pero que necesita ser sostenido en el presente, ¿no? Y creo que eso es y que las personas, en este caso, el cliente necesita hacerse cargo de su inversión y de su decisión, de decir, mi bienestar se merece un proceso, no solo una intervención de terapia breve, especialmente las personas que no conocen las constelaciones, que no saben cómo será, ni quién es el profesional, porque así de veces, bueno, te han referenciado, no sabes muy bien, pero te vas, venga, porque niño interior es trauma, porque abuso es trauma, porque ser abandono es trauma, porque en distintos niveles de intensidad todo eso es trauma y no podemos abordarlo. Entonces, para mí sí es imprescindible que el cliente haga cargo de decidir, de acuerdo, no solo van a ser 50, 70 euros, sino que yo me pongo en manos de 3 meses, 5 meses, de 7 años de proceso y elijo bien con quién. Y con esa persona, si esa persona sabe hacer constelaciones, habrá un momento donde iremos ahí. Y se puede hacer una constelación. A veces se pueden hacer constelaciones, yo digo, a nivel más superficial, pero es que fácilmente te lleva, ¿no? Totalmente. Y ese lugar de profundidad se necesita hacerlo cuando el cliente está listo para esto, ¿no? Y con una continuidad. Y yo, Josep, o sea, en las formaciones de ciencia interior, si no retienen un método, contienen un método que contempla esto, ¿no? El proceso, ¿no? Y porque me parece súper, súper importante. Nosotros, Olga, que por ejemplo aquí las constelaciones buscamos hacerlas en el 99% gente que está en proceso. Nos hacemos un hartón de no asumir realizar constelaciones de estas que llegan por el azar, por el hecho de ganar 4 duros, que lo único que hacemos es mover algo donde probablemente la persona está preparada para recibirlo, ni para sanarlo, y mover algo del sistema donde no se puede asumir. El movimiento que se acaba creando puede ser más perjudicial a la larga que no algo bueno. Sí. Y en esto estoy completamente de acuerdo contigo. Trabajamos mucho al principio desde la metáfora, que es hacer que la persona vaya a lo que necesita sanar, y sobre todo al principio lo que necesitan sanarse es ellos mismos, es tomar la fuerza para poder ir trabajando para que llegue un momento se trabaje algo del sistema. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto que tú dices, tomar la fuerza, para mí ha sido ir aprendiendo a llamarle, creo que hablamos de lo mismo, primero el presente, no el pasado, ¿sabes? La habilidad de gestión emocional en el presente, de estabilización, ¿no? Porque si el presente está muy desestabilizado, ya sea a nivel psicológico, con uno mismo o el externo, ¿no? Relaciones en mucha tensión, trabajos en riesgos muy precarias. O sea, si todo eso está desestabilizado, no puedes irte a un abordaje regresivo, no puedes irte a un abordaje de este tipo, porque desestabiliza más. Entonces, para mí hay un proceso de primero presente, primero autocuidado, primero aprender habilidades comunicativas, de centramiento, de percepción de
de uno mismo, de decir sí, de decir no, de poner, o sea, todo este tipo de cosas que yo le diría autocuidado, autoliderazgo, Totalmente. de presente. Sí, sí, sí. Y después, cuando la persona Aprender a tiene... brillar. Y después ya iremos al lado, ya iremos al trauma, ya iremos a la regresión, ya iremos a una constelación de más profundidad, ¿no? Y para mí, No se puede. no sé, Exacto. esto es Mira, lo que Nora yo he dice ido algo muy bueno. aprendiendo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Mira, Nora dice, comparto plenamente, la constelación es parte de un proceso y debemos ser respetuosos con la salud emocional de los pacientes. Y yo pienso que los que nos dedicamos al mundo del acompañamiento, sea desde la terapia que sea, y más en la constelación, hemos de ser tan respetuosos y enseñar a la sociedad esta parte también, de que hay personas que nos dedicamos a hacer un acompañamiento a la constelación y no se constela por constelar, sino que se le da más importancia a la propia persona y a todo lo que ha de venir en su futuro, que no mover, i com diguem en català, no remenar la merda. Contra més remenes la merda, més pudor fa, ¿no? No crear movimientos que acaben alterando. Qué bonito, Olga. Ay, mil gracias, no sé qué he hecho. Pues nada, qué bueno, sí. qué alegría tenerte y escucharte. Es como un súper placer. Y luego, ¿cómo acompañáis? ¿Cómo acompañar al paciente cuando llega un paciente para vosotros? Eso, realmente, que hagan proceso. A ver. Cuando llega un cliente... Josep? Sí, totalmente. Un poco. Sí. Cuando llega el cliente, ¿vosotros le recomendáis hacer proceso personal al principio? Yo siempre. O sea, incluso también en las formaciones es... o sea, hay algo que a mí me ha gustado mucho que has dicho, ¿no? Es como nosotros los profesionales, ¿no? Los que nos dedicamos al acompañamiento desde la visión que sea, ¿no? Esta parte pedagógica de esto es proceso, ¿no? Y para mí esto quiere decir, yo no vendo sesiones ni talleres puntuales. Hace ya muchísimos años no lo hago. O sea, por sistemas que no lo tengo nadie puede comprarme una sesión individual, ni nadie puede comprarme venir a un taller puntual. O sea, eso ya hace más de 10 o no sé cuántos años, ¿no? Lo hice durante... La conoces y viviste el momento conmigo, ¿no? O sea, de retraumatización, ¿no? Sí. Y a mí eso me enseñó un límite muy claro. Estuve poco tiempo, no sé si un año, después de completar la formación de esta posibilidad de sesión individual, pero enseguida mi experiencia en carne propia me dijo, este no es el camino, ¿no? De ponerme al servicio de los demás, ¿no? Y eso lo enseño también, porque en la formación de terapia con muñecos en ciencia interior, mucha gente que se apunta es gente que conoce un poco de sistémica o que ha hecho alguna forma de constelaciones, porque la gente que viene, que también, o sea, si estaremos al 50% o 40-60 psicólogos, pero los psicólogos no tienen o sea, muy poca gente trabaja desde esa formación en terapia breve. Ahí la claridad en el proceso es mucho más alta, ¿no? Y entonces ahí como ese aprendizaje ya lo traen con ellos, ¿no? Con mucha claridad. Pero yo enseño a no vender servicio una única sesión, porque claro que es necesario hacer esfuerzo más grande de confianza del cliente, o que puede haber una entrevista para conocerte, para ver que puede ser de un precio muy bajo, para ver si realmente la persona quiere hacer una inversión de mínimo 3 sesiones, mínimo para mí, ¿no? O sea, mínimo 3 sesiones. Porque si no, yo no puedo indagar, Josep. O sea, en una sesión de 1 hora no puedes hacer ni una indagación real de cuál es la realidad de esa persona, de su historia clínica, de su pasado médico, ¿no? No solo, tengo este recuerdo de tal, ¿no? Y entonces yo necesito casi una sesión de indagación y después en la siguiente ya abordamos con más profundidad. Primero puede ser que empezamos a ver algo, ¿no? Y bueno, esto iría por aquí, pero la primera es de conocerse y de presente total.
La segunda puede ser de un poco más de abordaje de un tema, del que sea, valorando muy bien en qué punto está el cliente y cómo hacer ese abordaje, y ahí empezaría, ¿no? Y después, o sea, siempre meto una tercera como mínimo, porque si en la segunda ha habido un abordaje, la tercera me permite un seguimiento minimísimo de ese abordaje, ¿no? Pero... Sí. Estoy de acuerdo. Nosotros que hacemos procesos muy largos, Olga, y que es como todo el proceso de vida, y añadiendo la visión sistémica, es como estar en el presente, aprender a ser el momento, sanando el pasado, andando hacia el futuro. Y claro, es una mezcla donde lo más normal y lo más propio es que la persona haya algún momento que se rompa mucho más de lo que ha llegado. Y siempre hago la comparativa que a veces es como hacer obras en casa, ¿no? Quieres hacer el cuarto de baño, cuando se están haciendo las obras crea polvo, lo rompe todo, y se ha de fregar, se ha de cuidar, luego ya estarás contento el resultado. Pero a veces ir a sanar algo, se rompe algo, tú ya lo sabes, y si no hay alguien que se sostenga, y ahora cuando tú explicabas, yo me acuerdo de una constelación tuya en Barcelona, de lo dura que fue y el poco cuidado que también hubo hacia sostener y cuidar la retraumatización. O sea, es como tenemos un trauma en la propia vida, ya va creando retraumatizaciones. Es el gran cuidado que hemos de tener los que nos dedicamos a esto, ¿no? Si retraumatizamos algo, es posible, porque también somos humanos, tener la capacidad de reconducir y cuidar a nuestro cliente. Esto es como los plays, o como dicen en México. A mí me encanta que a los muñequitos en México les dicen monos. Claro, cuando yo iba a hacer constelaciones a México me decían, ¡ay, qué monos! Y yo decía, sí, son monos, de monos de bonitos. Y no, para nosotros los llamamos monos. Es como ese cuidado en el momento que estás moviendo algo, hay tanta energía puesta allí, Olga, que si no se cierra, esa propia energía, ese campo queda abierto, y lo que pueda acabar conllevando es mucho más grande de lo que parece. Y en nuestro acompañamiento está claro que también. Ay, Olga, qué bonito. Dime. No, que pienso que además el abordaje sistémico, la mirada sistémica y de historia de vida y de contexto familiar, tiene además o sea, solo por el tipo de mirada, lleva muy directamente, ¿no?, a entrar en contacto con el momento de la herida, ¿no?, de todo. Y creo que es súper importante. Para mí ha sido y tomar conciencia también de, ¿sabes qué me fascina? La parte de los mecanismos de supervivencia, ¿no? O sea, porque nos enseñan, ¿no?, a veces, como en el tipo de mirada, como a encontrar la herida, ¿no? Pero creo que para ayudar a sostener a la persona, para ayudarle en el acompañamiento posterior, ¿no?, es importante también aprender a descubrir y respetar de modo sagrado los mecanismos de supervivencia, ¿no? Porque allí también hay mucha información que después, o sea, que entra en relación terapéutica, ¿no? Es todo ese mecanismo, ¿no?, regional que la persona se ha construido a raíz de esa necesidad de sobre eso, ¿no? Y a mí cada vez, para mí cada vez toma más importancia, ¿no?, también esto, el aprender enseñar a aprender a identificarlos, ¿no?, para mirar al cliente, no solo la herida, sino lo que se construyó ahí a nivel relacional, ¿no? Cómo yo aprendo en este golpe que dentro de la familia, en la niñez, me ha dado la vida, y cómo yo aprendo a sobrevivir a eso, a ocultarlo, a ponerme máscaras, a protegerme, a disimular, a no sé qué, que eso es muchas veces lo que trae el cliente, ¿no? El mecanismo de supervivencia como un bloqueo, poniéndole impedimentos, ¿no? Mira, Olga, nosotros, por ejemplo, uno de los grandes talleres que hacemos es el de psicopatología, que es antes de los 7 años, en qué momento cada persona, cada carácter dentro de ese enagrama ha creado esa herida de infancia, ¿no? Y para luego aprender a darse cuenta, lo que tú decías, el instinto de supervivencia y las caretas que nos hemos puesto para sobrevivir, y que luego nos damos cuenta que no nos sirven para sentirnos en paz o tranquilos.
a no ser que se cumplan las expectativas. Pero es esto, hay esta herida, hay las creencias de la familia, hay la espada de Damocles, que en función al número de hijos, la relación con los padres, al tipo de carácter, hace que hagas luego la identificación con la familia. Por esto, que el campo es tan grande, en el acompañamiento es tan grande, que solamente intentar sanar una parte, estás dejando otra coja. Es como no darle lugar, es como excluir algo. Y esto pasa mucho, supongo que me das la razón, con el síntoma de la enfermedad. La gente, que nosotros que consolamos mucho síntoma de enfermedad, vengo porque no quiero tener esto. Y a veces les digo, no, esto no se puede trabajar, pues. No vamos a excluir lo que probablemente ya está excluido. Vamos conociéndote, tus clientes son cañón. Claro. Luego a veces salen enfadados conmigo, ya lo sabes, pero es como, forma parte. Pero al fin y al cabo, Olga, es aquello de no, vamos a darle el lugar al dolor. El dolor, y lo verás reflejado, es el más fuerte de la constelación. Está con una posición, está lindo, está con fuerza. Vamos a dar el sitio, el dolor. El sistema. Si tu dolencia o tu síntoma deja de presentar menos clínica, pues fantástico. O tú lo has visto, constelaciones que te llevan a aceptar el propio destino de la vida, que es la muerte. Y hacer una constelación, y nosotros las hemos vivido aquí, aceptar el destino, Olga. Aceptar. Justo el otro día estaba en... Sí, y eso es que pienso que para los profesionales del acompañamiento el propio trabajo, ¿no?, de personal en la comprensión de qué es vida, qué es muerte, qué es un buen destino, qué no es un buen destino, es algo muy importante, ¿no? Y en relación dices dos cosas. Una, hay una pregunta sobre las resistencias, ayúdame a acordarme, ¿vale? Que la he leído y pienso que es chula de responder ahora. Y después, que esta semana justo entré en el campus de Dale al Play y había una pregunta, ¿no? ¿De esto qué hablas? Que hablábamos de que el síntoma, la enfermedad, y había una persona que preguntaba, ¿no? Bueno, incluso si la enfermedad lleva a la muerte, ¿crees que puede ser buena, ¿no? Que puede ser... Entonces hay algo ahí realmente importante, ¿no?, a entender sobre estas etiquetas de lo que es bueno y lo que es malo y la superimportancia de integrar, ¿no? De integrar. Y eso lo que consideramos malo, que al final cuando o sea, que en el proceso de transformación eso pierde ese nombre, ¿no? Pierde esa categoría en negativo, ¿no? Como la muerte también puede perder esa categoría en negativo de ser un mal destino o de ser tal, ¿no? Porque hay muertes salvadoras, que son salvaciones, que son deseadas, que son para la persona el lugar donde quiere estar, ¿no? Y entonces es como, ahí es un trabajo súper importante. Y en esto de las categorías entro en esto de la pregunta, ¿no? Que la persona, no me acuerdo quién la ha hecho, pero decía, ¿cómo abordáis lo de las resistencias cuando alguien viene? La resistencia es a un movimiento propio, ¿no? Al proceso que te viene delante, ¿no? Y yo es que ya me niego a ponerle ese nombre. O sea, porque cuando me encuentro, porque me he encontrado profesionales, a mí, no porque sea yo, pero, o sea, como diciéndome, es que eso es tu resistencia, indignados con mi resistencia. Cuando yo ahora, ¿no?, tengo clarísimo que eso es mi estructura de superación. No es porque tengo pereza, porque tengo no sé qué, es porque eso me sostiene protegida. Entonces, cuando un profesional se relaciona con el cliente como si esa resistencia es algo que el cliente casi puede elegir para, ¿sabes?, como apalancamiento no voy a hacer el proceso, eso pienso que hay ahí una parte del profesional a comprender la importancia de las estructuras de protección del cliente. Olga, te corto un segundo, estoy completamente de acuerdo, porque están excluyendo totalmente el mecanismo de supervivencia de la persona. Totalmente. Y el regalo más grande que nosotros tenemos aquí es que la persona se dé cuenta que la acción que está llevando, que se dé cuenta por qué le estaba haciendo
con qué mecanismo lo hace y qué mecanismo puede realizar diferente para sentirse mejor. Sí. Es incluirlo todo. Y no nos damos cuenta y nos pasamos la vida excluyendo a lo que nos envuelve. Incluso nosotros de los clientes, o sea, es que este cliente no sé cuántos, es que este, entonces desde ahí no se puede, ¿no? O sea, pienso que yo hago este mismo proceso de abordaje que imagino que es el que haces con el síntoma, ¿no? Que es el que se hace con el niño interior, ¿no? Que es el escuchar al síntoma, escuchar al enfado, escuchar a esa resistencia, escuchar lo que de entrada tenderíamos a decir que esto se las pide de aquí, ¿no? Y después de escucharlo, comprender por qué es así, comprender por qué lo hemos construido, qué función en positivo tiene para nosotros, qué beneficio aún nos da, y después, paso a paso, construir uno nuevo, porque uno no se puede quedar sin mecanismos. Yo me acuerdo en mi proceso de desestructuración de estar delante de años de no mirarme y no reconocerme y pensar, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer conmigo misma, porque no hay un mecanismo nuevo. Y ese vacío, o sea, ese vacío es aterrador, el del no tengo el mecanismo nuevo para sustituir al antiguo, pero estoy juzgando mi mecanismo antiguo, ¿no? Y si los profesionales no podemos acompañar desde ahí a juzgar la resistencia, el mecanismo de supervivencia, a decirle a la persona, esto es una parte de ti que tienes que cambiar. O sea, para mí es también otra de las cosas que voy como consolidando hasta todas las células, ¿no? La conciencia en el uso del lenguaje por nuestra parte, ¿no? Porque decirle a la persona una palabra o la otra cambia completamente cómo ella se relaciona consigo mismo, ¿no? Tú ya sabes, Olga, yo lo he manifestado alguna vez, que yo he trabajado mucho y llegó un momento que no sabía si era algo mi sistema, si era mi historia, y pensé, estoy harto, no quiero, no soy un hombre, no me apetece. Y la vida me llevó a trabajar a México, donde, claro, una de cada 10 mujeres. Es impresionante, Olga, fue acompañar a la persona para dejar de estar anclada en ese estado. O sea, empezar a responsabilizarse en ese momento, dejando de culpar, responsabilizándose ellas de su vida, que era lo que tú decías, ¿no? Mirarme al espejo, mirarme desnuda, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, tengo claro que de sanar todo lo otro, pero de empezar a hacer algo conmigo, ¿no? Y luego ya iré a sanar todo lo que me toque sanar, pero en este aquí y ahora, en este momento, ¿qué afecta en mí, no? ¿Qué hago conmigo? Pues empezar. Sí. A mí yo me llevé grandes lecciones de darme cuenta que primero habíamos de responsabilizarnos del momento. Sí. Dime, soltar a la víctima, soltar a tu rol de víctima es cuánto de difícil y cuánto de empoderante, pero cuánto de exigente con uno mismo, ¿no? Porque... O sea, para que la gente para quien no me conozca de tu audiencia, yo fui víctima de sexual de muy pequeña, o sea, que sé de lo que me estás hablando, ¿no? Totalmente. Y hay una parte muy heavy de esa primera etapa del proceso de reconocerte como persona victimizada de eso, y a la vez después generas, o sea, pues estás ahí, es como has aprendido a explicarte desde ahí a ti mismo, ¿no? Y necesitas llegar, es bueno si consigues llegar a la parte de dejo de estar en este rol, dejo de explicarme a mí misma este lugar, porque es un lugar muy poderoso que te da muchas explicaciones, pero salir de ahí es una liberación tan grande como el esfuerzo que requiere hacerla, ¿no? Totalmente. Y bueno, no sé, o sea, hay una parte muy potente de eso. Y iba a decir, en las constelaciones y en la mirada sistémica, ¿no? También para mí yo sabes, en el proceso incluyo lo sistémico después de la mirada de niño interior, Josep. ¿Por qué? Porque la mirada de niño interior
me parece más autorresponsabilizadora, ¿sí? O sea, hay una adiación en negativo en lo sistémico, a veces de usar lo sistémico para instalarte en la víctima de el sistema me hizo eso, ¿no? O incluso en el pequeño, no como la víctima, ¿no? Desde el que me den permiso ¿no? Y ahí eso me parece que te deja en la víctima y en el niño, ¿no? En cambio, el movimiento de niño interior, incluyendo ahí la mirada sistémica, te dejan, a mí me gusta más moverlo desde una parte de responsabilidad contigo mismo, de afrontar la culpa de igual no hacer lo que el sistema quería, de la responsabilidad de no culparles, aunque tienen parte de responsabilidad en algunas de las cosas, evidentemente, pero empezar ahí me parece más pedagógico para el cliente porque empiezas desde voy a cuidarme a mí mismo, ¿no? Y cuando el cliente ya está de acuerdo, esto es un aprendizaje de cuidarme a mí mismo, podemos abordar la parte de la responsabilidad del sistema, pero ya no es desde la víctima ni desde el niño, ¿no? Totalmente. Olga, desde tu experiencia, para que si alguna de nuestras chicas que ha vivido esta situación y están en proceso desde hace años, para mí algo importante a veces es, da igual, o sea, la persona al fin y al cabo acaba aprendiendo a vivir y a gestionar con los momentos de situación de estrés, porque a veces, pues, pensar que has superado completamente esa situación y cualquier estado emocional que se viva, vaya relacionado con lo que sea, ¡poc!, te puede activar o a estar con tu pareja en la cama y que tu pareja se acerque un momentito y te venga a hacer una caricia y te active cualquier estado. Yo a veces les digo, da igual las veces que salga este automático, lo importante es cómo habéis aprendido a gestionar, ¿vale? El tránsito de gallina, te digo esto y me emociona bastante. Es como, wow, me cuesta sostenerlo, ¿eh? Un poquito. Sí. ¿Cómo explicar esto? Pero que da igual las veces que se caiga en el automático. Sí. Da igual. Es como dejar de luchar en no puedo sentir más esto. Da igual las veces que se sienta, sí, la capacidad de salir de ello. Mira, Josep, comparte. Tú sabes que yo hace mucho años que hago terapia permanente, o sea, mensual, desde hace años, ¿vale? Para salir de eso, ¿no? Del flashback, ¿no? O sea, hay una cosa en esto que tú llamas, ¿no? Que es esa regresión, que un detonante inesperado, que a veces los conoces y no los conoces, pero es muy bueno conocerlos, los detonantes que activan esta regresión que se te lleva y se te puede llevar durante meses o años, o estar permanentemente perdido en la regresión o ir y venir, ¿no? Y yo creo que con este nivel de trauma, como bien dices, se aprende a vivir viendo las consecuencias en el presente y gestionando la agresividad de esa cosa, ¿no? Y yo, o sea, esta semana, Josep, hacía un año y medio que no tenía una reunión y esta semana, el martes, no pude trabajar. O sea, no, inesperadamente, y mira que los tengo identificados y que no sé qué, y el martes por la mañana, ¡fa! Y se me llevó por delante todo el día y aún hoy, esta mañana, he tenido que entrar más tarde porque no podía, tenía que estar haciendo una cosa y estaba en un estado que no estaba presente, que yo conozco mi disociación, que sé las consecuencias que después tienen el día a día, ¿vale? Y te estoy hablando de hoy, o sea, de hoy que esta mañana he pensado a ver si consigo estar en el directo lúcida o no lo consigo, ¿vale? Entonces, es absolutamente importante soltar, yo creo, la parte de esto desaparecerá de mi vida, tengo que luchar para que esto desaparezca, enfadarme conmigo porque esto no desaparece, porque cuando entras en esa regresión aparece la culpa del pasado, la culpa de que te haya pasado, la rabia de que no sé qué, la viendo resolverlo,
o sea, todo tipo de culpa aparece, ¿no? Aparece la culpa y aparece el automatismo, yo ya me espabilo sola, ¿sí? Esto nadie lo entiende, esto yo ya no hace falta. Todo eso se activa sin que te des cuenta porque es un automatismo y justamente por ese nombre pero sí se puede aprender a controlar, sí se puede, para mí, identificar los detonantes y después ir haciendo piezas de qué me sirve aquí, qué me sirve para cuidarme, qué me sirve para no entrar en la culpa con más profundidad. Este es el gran camino para mí de aprendizaje de cómo sostener en la vida del presente un trauma del pasado, ¿no? Sin pelearte, o sea, si eso no fue elegido, ¿no? Entonces, y también el contexto, ¿no? El contexto en el que te mueves en el día a día, la capacidad de conciencia y de participación de ese contexto en el cuidado del momento de la herida es súper relevante. O sea, uno no puede luchar solo en el presente con eso. Necesitas un cierto apoyo en el contexto o vivir muy protegido, ¿no? O sea, es como con poca interferencia del exterior, porque ese silencio de algún modo puede protegerte, ¿no? Pero me parece súper importante lo que dices de no pelearte, que aparece, que no digo que aparece, que no aparece, pero aprender a silenciar este autocastigo añadido, ¿no? Y de expectativa, que yo creo que no es, que para mí la imagen del kintsugi, ¿no? De las heridas cicatrizadas en oro, ¿no? De esas piezas de cerámica restauradas. Eso me sirve mucho para la propia imagen, ¿no? Es como, la herida está aquí, está. Yo entro en contacto con ella, pero a la vez he aprendido a que eso me dé fuerza a base de horas de autoconocimiento y de horas de proceso, pero he construido en esa cicatriz, en esa herida que sagnaba, algo que ahora es una fortaleza que me sirve a mí mismo para apoyarme en mí, ¿no? Y construirme desde esa fortaleza que me ha exigido pasar por ese proceso, ¿no? No sé. Qué es magnífico a veces, Olga, con eso que explicas, ¿eh? Yo a veces les digo a las chicas, compartirlo también. Pero es que luego mi pareja tampoco, ¿no? Yo a veces les digo, es que a veces compartirlo no se ha de compartir para ser entendido, sino es compartir para sentir que respetas tu necesidad, cómo te sientes y cómo también aprendes a decir que no en un momento dado, igual que en otros momentos cedes para complacer y para que tu pareja se sienta querida. No siempre el compartir es para que nos entiendan, no nos digan, ay, vale, cariño, no pasa nada. Pues también entender que la pareja en un momento dado puede tener una necesidad de no entender. Sí. Porque es difícil si no has vivido una situación así. Sí. Y con la consulta que pueden a veces incluso llegar a confundir si yo he vivido una situación así. Pero para quien no la ha vivido, estar y entrar y pensar, venga, que esto no es nada, cariño, venga, va, cariño. No, es el compartir, aunque no te sientas entendido, porque es el respeto que te das, ¿no? En escuchar la necesidad en ese momento. Sí, y eso pienso, esto que dices ahora, ¿no? Me parece también es una de las cosas que yo en las formaciones a personas que acompañan veo que también es algo muy importante integrar, ¿no? La capacidad de escuchar el dolor sin sacar a la gente de ahí. O sea, que hay un tiempo donde es absolutamente necesario que quien se siente víctima en ese momento ya saldrá, eso es como ya saldrá, pero durante un tiempo la persona necesita simplemente esto que tú dices, no ser escuchado, no ser salvado, no que eso se minimice, no que eso sea aparezca el intento de evasión, de negación de todo eso, ¿no? Y eso creo que como capacidad profesional, que como es absolutamente imprescindible, porque permanentemente en sesiones de supervisión o así está el movimiento del profesional como de la pareja, ¿no? De intentar negar ese dolor, que no se ha escuchado, negar esa paz. Y los procesos
de todo tipo, de toda integración, algo para ser esto, a ver, necesita ser sin ser rescatado, ¿no? Y hay un tiempo de eso. Josep, ¿se me escucha bien o se corta? Sí, yo te escucho muy bien ahora mismo. La imagen es un pelín borrosa todo el rato, pero se me escucha muy bien. Jolines, pues tengo un foco que no veas y un no sé qué. Vale. Pues escuchándote, Olga, y teniendo claro que tenemos una visión muy parecida, y al cabo la visión sistémica, una de las partes bonitas a veces es por los órdenes del amor. Es como aprender a entender el orden del amor, a veces más que ir hacia atrás a esperar a que tus familiares o ancestros acaben solucionando tu propia vida, pero sí que el propio orden del amor ayuda a entrar en el amor a la hora de estar con el cliente, a la hora de entenderlo, a la hora de empatizar con su dolor, porque luego también van funcionando los caracteres. Un carácter como el tuyo es mucho más fácil entender el dolor del otro, pero claro, simpatiza tanto con el dolor del otro, y mi carácter, donde es difícil mirar mi dolor, por lo tanto me era difícil mirar el dolor del otro. Y todas las me quedo con las constelaciones siempre, porque a mí ellas me ayudaron a mirar mi dolor. Mira que he hecho cosas en mi vida, formaciones largas. La constelación me permitió acercarme a mirar mi dolor y a empatizar con el dolor del otro. Sí. Pero por los órdenes del amor como tal. Para mí, yo creo que una de las cosas, aparte de que yo soy un 2, ¿no? Que está ahí eso, pero hacer de representante en las constelaciones para mí ha sido realmente una de las, creo que significativamente una de las experiencias que me ha permitido vivir cosas en carne propia. Y yo me acuerdo de hacerte representante de agresores hombres. O sea, es como vivir en carne propia cosas que no podrías entender, ¿no? Y en cambio, cuando estás ahí hay una información, una descarga de información que eso a mí me ha ayudado mucho a no rabiar contra mi agresor durante el infinito de mi vida, ¿no? Es como Peter me ayudó un día a decir, bueno, perdonarle, yo creo que no le perdono. Mira, me apetece apalancar, no le perdono. Pero sí pude, haciendo de representante de agresores, comprender la locura y la tortura y el dolor que hay dentro de ellos también, ¿no? Y de todo, porque todos tenemos una parte agresiva, ¿no? Aunque en formas distintas, pero nadie se salva de eso, ¿no? Hemos tenido la situación solo. Y esto es para mí uno de los grandes regalos de la constelación, hacer de representante. O sea, además que la herramienta, por el poder de la herramienta, es maravillosa, ¿no? O sea, para mí está siempre el grito de responsabilidad, justo por el poder que tiene, ¿no? Hacer de representante es una experiencia que aconsejo vivirla a la gente que como que se abra a vivir eso y a ponerse en roles a descubrir. Y eso es descubrir historias de vida en la carne, ¿no? Y es una información que fortalece mucho la empatía y el poder mirar muchas cosas, como tú dices, ¿no? Muchos registros distintos. Es un regalo. Mira, nosotros en las de síntoma enfermedad, donde prácticamente no... Bueno, yo de base ya no dejo tampoco que hablen prácticamente nada, pero las de síntoma enfermedad menos. Prácticamente solamente se habla de la reacción corporal. Y a veces... Yo les digo a las personas que vienen de representantes que repiten siempre, o sea, siempre están en este punto de orden de ayuda, de amor y de cariño, esa adicción a la constelación, a estar en ese momento de acompañamiento. En las de síntoma enfermedad acaban los representantes durante 4 o 5 días con dolor por todos sitios, Olga. Mucho más que una constelación normal. Y yo a veces les digo, sí, es que a veces no hay manera de agradecerles a ellos también estar tan al servicio, porque viene una constelación de síntomas de enfermedad y se van ellos luego con muchísimos síntomas, con todo lo que les resuene en su vida también, estando sentados en la silla, sosteniendo y conteniendo la propia energía que crea ese momento. O sea, que es algo muy bonito, es verdad, es así. Pues bueno, Olga, cariño, no sé si te apetece compartir. Uy, ya ha pasado casi una horita.
Esto se nos ¿Qué? acaba. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ahora hace un momento que Sí, no hay Lola, yo preguntas. no he visto ni las preguntas. Yo ahora mismo no veo. La de la No, no ha habido muchas, supervivencia, ¿eh? bueno, O bueno, sea, creo, comentarios sí. Ah, sí, sí, sí. María, que ha hecho la ¿Quiere preguntar formación de alguna Daniel Play, cosita está más? súper. Ah, qué bonito, Olga. Pues bueno, Olga, cariño, pues mil gracias por Un súper compartir abrazo. toda tu sabiduría, tu estar. Cuídate, reposa, Sí, mímate. Y también lo más importante, pedir siempre la necesidad y pedirla con amor y con cariño y posicionarse en la necesidad también. sí, sí. ¿Ok? Gracias, gracias por Pues bueno, invitarme bonita a tu amiga. casa O sea, y pero un sí, es un placer. placer, Qué Olga. A ganas mí de me verte encanta con tenerte. cuerpo. Ya queda poquito, ya queda poquito. Darte una chuchón bien fuerte, Olga, cariño. Molt bé. Un Cuida't molt, abrazo. bonica. Un Besos a superabrazo. todos. Adéu, cariño. Bon Adéu, dia. Olga.